¡Chavales! Ayer que fui al supermercado me encontré el alimento favorito de varios de ustedes. Oye, Nemo, no me faltes al respeto. ¡Ay, cómo vas, bro! El actor Ryan Reynolds no se cansa de revelar detalles interesantes sobre Deadpool y Wolverine. En esta ocasión compartió el único diálogo que Disney lo obligó a eliminar, el cual pertenece a la escena donde Elektra le dice a Deadpool que la resistencia no se compone de 3 miembros sino de 4, y este le pregunta si acaso el cuarto de ellos es Magneto, pero cuando Elektra le responde que Magneto ya está muerto, el chimichango le decía: Coño, ¿ni siquiera podemos permitirnos un X-Men más? Disney es tan tacaño. Apenas puedo respirar con toda esta polla de Mickey Mouse en mi garganta. ¿Con esa boca besas a tu madre? Así que vaya que está más que clara la razón de por qué el ratón lo obligó a eliminarla, ya que no se estaba metiendo directamente con Kevin Feige ni con la reputación de Marvel Studios, sino con el jefazo de jefazos, diálogo el cual fue sustituido por la escena donde dice: Coño, ¿ahora Disney se pone codo? Pinocho me enterró su nariz en el Milarrugas y empezó a mentir como loco. O sea, prácticamente el mismo diálogo, solo que en vez de decir que Mickey Mouse le dio violín, más bien quien le dio violín fue a quien le crece la nariz cada que miente. ¡Coño! ¿Ahora Disney se pone codo? Pinocho me enterró su nariz en el Milarrugas y empezó a mentir como loco. Pero hablando de Deadpool y Wolverine, este animal también compartió el guión de esta película, en el cual vemos que una de sus estrategias para evitar filtraciones fue usar nombres de personajes de Stranger Things para los cameos importantes, como fue el caso de Eleven para Elektra, Hopper para el Wolverine de Henry Cavill, Billy para el cazavampiros Blade de Wesley Snipes y Jonathan para la antorcha humana de Chris Evans. Y si se preguntan por qué razón eligió personajes de Stranger Things y no de cualquier otro proyecto como El Santo contra las Vampiras, es porque desde hace años Ryan mencionó ser gran fan de la serie de Netflix. Pero aprovechando que estamos hablando de Stranger Things, Netflix por fin ha lanzado los títulos de los 8 episodios que conformarán la 5ª temporada, los cuales son El Rastreo, en el cual se dice que veremos a Max intentando escapar del coma en que la dejó Vecna. Luego el segundo es La Desaparición de puntos suspensivos, en el cual se dice que Holly, o sea la hermana menor de Mike, desaparecerá así como Mike desapareció en la primera temporada. Luego el tercero es La Trampa del Arco Giratorio, en el cual se dice que nuestros protas se adentrarán en el corazón del Upside Down, el cual curiosamente estará debajo de un desarrollo de casas propiedad de una familia millonaria. Luego el cuarto es Hechicero, en el cual se dice que nos presentarán a un nuevo personaje con habilidades mágicas, quien al igual que Eleven fue uno de los varios mocosos de prueba con los que experimentaron en el laboratorio de Hawkins. Luego el quinto es Shock Hawk, en el cual se dice que nuestros protas solicitarán la ayuda de un locutor de radio, ya que las frecuencias de las antenas serán clave para comunicarse entre la superficie y el Upside Down. Luego el sexto es Fuga de Camazots, en el cual se dice que tendremos de regreso nada más y nada menos que a Eddie Munson, quien se revelará como un mitad humano mitad Demobat, o sea las criaturas que le dieron Matatena para que nuestros protas pudieran vivir, lo cual hace referencia precisamente al Camazots, o sea un murciélago del inframundo. Luego el séptimo es El Puente, en el cual se dice que nuestros protas descubrirán una nueva forma de entrar y salir del Upside Down, pero será extremadamente peligroso, por lo que tendrán que ir con los calzones bien apretados. Y en cuanto al octavo y último episodio, no solo de esta temporada sino de toda la serie, se llama El Lado Correcto hacia Arriba, en el cual se dice que nos mostrarán que así como existe un Upside Down, también existe un Right Side Up, el cual será una especie de paraíso a donde van las almas de las personas fallecidas, por lo que tal vez ahí podamos ver un cameo de Bob. En cuanto a Noticias Express, un nuevo promo de la serie animada Your Friendly Neighborhood Spider-Man ha revelado que el Peter Parker de esta dimensión es todo un streamer, ya que así como Speedy y Zenat hacen directos de todas sus tarugadas, este trepamuros hace directos mientras se columpia por los edificios de Nueva York anunciando sus próximas misiones, lo cual podría ser peligroso ya que la policía sabrá su ubicación exacta cada que haga directos, o si por error filtra quién está bajo la máscara. Pero aquí la verdadera pregunta es, ¿estará conforme con el pésimo rendimiento que ha estado teniendo Twitch últimamente? ¿O Kik ya le habrá ofrecido un contrato millonario? Soy la persona más famosa en todo el mundo. Y sigo siendo pobre. La cadena de cines filipina Ayala Malls la cajeteó bien duro, ya que no solo tuvieron el descaro de usar una imagen hecha con inteligencia artificial para promocionar Moana 2, sino que en esta imagen Moana está embarazada de su mentor, el semidios Maui, por lo que si lleváramos esta imagen al live action de esta película, es como si el actor Dwayne Johnson de 52 años se hubiera agarrado bien sabroso con la actriz Catherine Lagaya de 17, por lo que se viene una buena demanda para el cine filipino. Y por último de las Noticias Express, Hailey, el amor de mi vida, está le ha dado una buena noticia para ella, mala para nosotros, ya que anunció su matrimonio con un hijo de su reconchísima mother llamado Josh Allen, o sea un futbolista pedorro de los Bills de la NFL. Así que ¿qué les parece si investigamos dónde vive ese tal Josh? Luego agarramos una cuerda y... Eso fue homicidio, hijo de puta. ¡Y ahora
ahora sí, la noticia estelar. El insider más confiable de todos, Daniel RPK, mencionó que en otoño de 2025 se filmará una película de Marvel Studios de título aún desconocido. No especificó cuál es, pero otro grupo de insiders salió a decir que las opciones principales son Doctor Strange 3, película la cual hace apenas una semana se dijo que no formará parte de la saga del multiverso, a pesar de que en su escena postcréditos Clea mencionó textualmente que sus tarugadas provocaron una incursión, y es bien sabido que las incursiones son el tema principal de Secret Wars, por lo que sería una excelente noticia saber que esta película sí formará parte de la fase 6. ¡Pero el hechicero ni se inmuta! Luego la siguiente opción mencionada es Black Panther 3, película la cual a diferencia de la del hechicero sí tendría sentido que formara parte de la próxima saga, ya que podrían abordar los temas de M'Baku como el nuevo rey de Wakanda, Shuri como la nueva Black Panther, Okoye y Aneka y Ello como las ángeles de la medianoche, y Atuma liderando un golpe de estado contra Namor, a menos de que al igual que en los cómics el Doctor Doom de Robert Downey Jr. lleve a cabo una invasión a Wakanda para robar su vibranium, y de hecho otro detalle que fortalece que esta película sí podría formar parte de la saga del multiverso, es que apenas la semana pasada el actor Denzel Washington confirmó que el director Ryan Coogler en estos momentos está escribiendo el guión de Black Panther 3 y le prometió que él tendrá un papel importante, papel el cual según rumores será nada más y nada menos que Bashenga, o sea el primer chamán wakandiano en ser bendecido por la diosa pantera Bath, convirtiéndolo en el primer Black Panther de la historia, quien ya está confirmado que tendrá un papel en la serie animada Eyes of Wakanda, al igual que la primera Iron Fist de la historia Fan Fei, por lo que no olvidemos las hermosas palabras que en su momento Chadwick Boseman le dijo al cerdo, que sin Denzel Washington no existiría un Black Panther, y no solamente por él sino todo el elenco de la película y toda su generación de afroamericanos se apoya en sus hombros. ¿Qué? ¿Eso ya lo habías escrito? ¿O se te acaba de ocurrir? Y la tercera de las opciones mencionadas es Los Hijos de la Medianoche, la cual según rumores pasó de ser una película individual de Blade a todo un crossover protagonizado por el cazavampiros, Moon Knight Wong, el Hombre Lobo, el Hombre Cosa Elsa Blowstone y la Iron Fist de Colleen Wing. La cuestión es que al igual que Black Panther 3 encaja a la perfección con la próxima saga, más que nada porque según rumores tendrá como protagonistas a los mutantes y a la sección sobrenatural del UCM. Y sí, sé que muchos se podrán preguntar si la película sin título podría ser Thor 5, Shang-Chi 2, Armor Wars o hasta la película individual de la Bruja Escarlata, pero repito que las tres opciones mencionadas fueron dichas por los propios insiders, tarugos los cuales no mencionaron nada sobre ningún otro proyecto, así que ni siquiera pase por sus mentes una película de los Young Avengers. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios cuál crees que sea la película misteriosa. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 zarigüeyas en el canal. Y saludos para Game Cole, Cytrex, Quetzal Díaz, Freddy Cabrales, Eddie Varela, Ese Rafael, Arias Crypto que dice: Killer, ¿qué harás cuando tengas 10 millones de suscriptores? No sé. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Y Kevo que dice: Killer, siempre llego tarde pero nunca me pierdo ninguno de tus videos. Es un chico bueno. Debe tener algún problema. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, Rafa la Duro. Y nos vemos en la próxima.